había causado sensación en la red. Entonces tuvo lugar un gran ataque y la gente lo atribuyó al chupacabras, así que los medios me llamaron y me reuní con ellos. Cuando llegó McGill, observó las pruebas y desarrolló una explicación mucho más sencilla. Lo que ocurre es que la gente tiene mascotas que a veces son callejeras, los dejan sueltos e instintivamente forman manadas que a veces se vuelven feroces y pueden hasta matar por diversión. Estaba seguro de que era el ataque de un perro. Mientras contaba mi teoría a las cámaras de televisión, de repente, una señora latinoamericana salió al porche y dijo: «No, yo lo he visto. Ha sido el chupacabras». Entonces se levantó y empezó a decir: «Y caminaba de esta forma. Tenía los ojos rojos y brillantes». Por supuesto, las cámaras de televisión se centraron en ella. Aquello fue el plato fuerte, la noticia principal del informativo de las 6 de aquel día. Tengo que admitir que tuvo mucho éxito en la televisión. Aquella fue la explosión de toda la historia. El chupacabras se hizo famoso en Miami. Le hicieron canciones, había camisetas, pegatinas para el coche. Se convirtió en un fenómeno. El chupacabras se convirtió en un bombazo en los medios. Parecía que todo Miami preguntaba: ¿qué es? Gritó y pasó por debajo. Personalmente no creo en el chupacabras, creo que todo es falso. Parece que es real. Los perros son una explicación convincente, aunque los perros desgarrarían la carne en vez de tan solo perforarla. Los testimonios que han descrito el chupacabras son aún más difíciles de rebatir que los animales que ha dejado detrás. Todos son conjeturas. Lo que necesitamos son pruebas irrefutables como el ADN. En su favor, Sánchez afirma que solo está interesado en la verdad, así que ha enviado pruebas para que lo analicen los forenses. ¿Respaldarán las pruebas sus sospechas de que estamos tratando con algo sobrenatural? Si los resultados probaran que el pelo pertenece a un perro o a un animal normal, cerraría la investigación y me iría a casa sabiendo la verdad. Estas son algunas de las muestras de pelo que el Dr. Sánchez recogió de uno de los ataques del chupacabras en Chile. Ella es Lindsay Weiss, médico forense del Laboratorio de Vida Silvestre de la Universidad de Trent, Canadá. Realizará las pruebas de la estructura de ADN de las muestras de pelo. Las pruebas nos dirán de qué especie procede el pelo. A menos, por supuesto, que sea una especie desconocida en nuestro planeta. En primer lugar, ¿cómo ha obtenido tanta repercusión esta historia? Para entenderlo, tenemos que volver al lugar en el que empezó todo. La isla de Puerto Rico. En el verano de 1995, las noticias más importantes en Puerto Rico eran meteorológicas. El clima era demasiado seco para la temporada de huracanes, y la gente de la isla miraba al cielo con la esperanza de que llegaran las lluvias. Entonces, la noticia de la sequía desapareció de las portadas. Los puertorriqueños dejaron de mirar al cielo y empezaron a observar el bosque. A 2 horas de San Juan, la capital de Puerto Rico, se encuentra el pequeño pueblo de Canovanas. Ismael Aguayo es el sheriff local. Su verano relativamente tranquilo se vio interrumpido por algunas llamadas inquietantes. Nos preocupa mucho porque han habido ya no solamente cabras, han habido perros, ha habido gallos, han habido animales grandes como reses, caballos, y nos preocupó de manera especial dar con esto que está sucediendo en Canovanas. Por eso es que nos envolvimos tanto, porque el pueblo pues tenía miedo. Aquí hubieron alrededor de 300 matanzas. Numerosas llamadas desde todo el pueblo informaban sobre las extrañas muertes del ganado durante la noche. Algo con la misma afición que Drácula andaba suelto. No pasó mucho tiempo hasta que alguien vio a la criatura. Madeleine Tolentino y su madre fueron las primeras en ver a la extraña criatura que provocó la ola de pánico en Puerto Rico. Al principio tenía miedo y empecé a gritar así. Mi madre estaba conmigo. Ella también vio al chupacabras. Sí. Parecía venir de otro planeta. Sí. Algo parecido a E.T. Los ojos y la boca. Era solo una línea, una línea. Entonces, cruzó la calle de esta forma. Así. Parecía un canguro, pero creo que es inteligente. Madeleine describió a una criatura con grandes ojos rojos, escamas en el lomo,
un olor penetrante, las patas como un canguro y la capacidad de saltar más de 2 metros. Le estoy esperando. Si lo vuelvo a ver, quiero tocarlo. Quizá incluso pueda hablar conmigo. Lo estoy esperando. Lo estoy esperando. Su descripción avivó la idea de que el chupacabras procedía del espacio exterior. Después de Madeleine, muchas otras personas del pueblo comenzaron a ver al chupacabras. Como Norca, profesora de inglés en la universidad local. Creo que el chupacabras viene del espacio exterior. Le dejaron aquí y no tiene tanta suerte como E.T. de tener un dedo brillante para que vuelvan a buscarle. Voy a intentar dibujar el aspecto que tiene en realidad. Mide casi 1,5 metros y tiene la piel marrón oscura o negra. Tiene la cara como un mono. Las patas son como las de un canguro. Y tiene un reflejo rojo en la cara. Ese reflejo se debe al brillo de sus preciosos ojos. No es un mito. No es una fantasía. Es real. Es real de verdad. Lo he visto. He hablado con él. Estoy muy feliz por haberlo visto. Muy, muy feliz por haberlo visto. ¿De qué hablaron exactamente? De repente le dije, no, no eres un animal. Seguí hablándole y recibí un mensaje en mi mente. Le dije, no voy a hacerte nada, no te haré daño, solo quiero hablar contigo. ¿Eres el chupacabras? Recibí un sí. Y dije, caray. Norca describe a la criatura como algo tierno como un peluche. Desde luego lo bastante como para charlar. Pero para los demás, seguía siendo un monstruo chupasangre. El número de animales muertos seguía aumentando. Naturalmente, las misteriosas muertes de los animales se relacionaron con la criatura extraterrestre. Pero si es un alienígena, ¿qué está haciendo en Puerto Rico matando a todo el ganado? Las descripciones de este extraterrestre no se parecen en nada a las de otros alienígenas. Pero, ¿cuál se supone que es el aspecto de un extraterrestre? Todos tenemos una imagen en la cabeza. Reptiles, cabezas grandes, humanoides de ojos grandes, insectos gigantes, peludos y feroces. ¿Quién dice que no nos hayan visitado todos ellos? Puede que el chupacabras haya sido el último en llegar. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué comen los extraterrestres? Si respiran nuestro aire y pueden soportar nuestra gravedad, no hay razón por la que no puedan comer lo mismo que nosotros, como cabras, gallinas y conejos, de vez en cuando. El radiotelescopio de Arecibo está considerado como el radar más grande del mundo y está justo en el corazón de Puerto Rico. Seth Shostak es miembro de SETI, un grupo de cazadores de ovnis con doctorados que buscan vida extraterrestre científicamente. El Arecibo es una importante herramienta para intentar contactar con formas de vida extraterrestre. Cuando estábamos observando en Puerto Rico, ocasionalmente hablábamos con la gente del lugar y hace 10 o 20 años tenían sus reticencias con respecto al telescopio. Creían que tenía un fin militar. También les preocupaba que quizá escuchara a escondidas sus conversaciones privadas. Lo utilizábamos para las investigaciones SETI. En primer lugar, ¿por qué colocar el radiotelescopio en Puerto Rico? El aparato fue construido para estudiar los planetas. Para poder ver los planetas con un telescopio tenemos que mirar directamente hacia arriba, así que es mejor estar cerca del Ecuador. Los que construyeron el telescopio querían hacerlo lo más cerca posible del Ecuador y además querían que fuera un sitio políticamente estable. Puerto Rico encajaba con el perfil. Parece lógico. Seth tiene una explicación muy racional sobre por qué el chupacabras no puede estar mutilando a los animales de Puerto Rico. A veces, en el observatorio, recibíamos llamadas de gente que se quejaba del chupacabras. Querían saber qué era exactamente el extraterrestre come cabras. Si pensamos en la idea de que los alienígenas comen cabras, es bastante extraño, ¿no? No es que las cabras sean demasiado apetitosas. El hecho de que hayan viajado cientos de años luz para comer cabras me parece bastante extraño. Pero, ¿y si no vinieron atraídos por las cabras? De todos he sabido que Puerto Rico es una zona de avistamiento de ovnis. Si el telescopio envía ondas de radio al espacio en busca de vida extraterrestre, ¿no sería posible que fueran los alienígenas que han venido siguiendo el rastro de las ondas? ¿Es esa la razón por la que hay tantos avistamientos de ovnis en Puerto Rico?
¿Podría ser la primera escala del chupacabras en el planeta Tierra? ¿Hay alguna otra explicación? Hay muchos más avistamientos en las zonas cercanas a los aeropuertos, sobre todo cerca de las bases militares. Hay dos formas de verlo. Una es decir que sí, los extraterrestres nos están visitando y les interesa el ejército. La otra explicación es que hay muchos aviones extraños en esas bases y eso es lo que estamos viendo. Puede que solo sea un grupo de aviones de Estados Unidos, lo que se ha visto en Puerto Rico. Aunque eso no encaja con los testimonios que afirman haber visto al chupacabras o las heridas punzantes en los animales de granja muertos. De hecho, la conexión entre el chupacabras y los extraterrestres sigue siendo bastante confusa. En Bradford, Pensilvania, vive un hombre que puede solucionarlo todo. Scott Corrales es el autor de un libro sobre el chupacabras y probablemente entiende el fenómeno mejor que nadie. Yo vivía en México durante los años 70, cuando se empezó a informar sobre avistamientos en Orocovis, uno de los pueblos del centro de Puerto Rico. Pero, ¿qué tiene todo eso que ver con el chupacabras? La actividad de los ovnis en Puerto Rico tuvo lugar en los mismos sitios en los que se vio al chupacabras. Los avistamientos de la criatura empezaron a extenderse desde el centro de Puerto Rico hasta el pueblo de Canóvanas, cerca de la ciudad de San Juan. La gente no solo informó de que el chupacabras se parecía a un extraterrestre, sino que la frecuencia de sus apariciones ayudó a clasificarlo como una criatura de otro mundo. Había una gran necesidad de asociarlo con los ovnis, simplemente porque, en algunos casos, se informó de que la criatura había sido vista cerca de ovnis que habían aterrizado o que incluso se lanzó desde una nave. Si realmente se separó de la nave nodriza, se puso manos a la obra en cuanto tocó tierra. Los avistamientos del chupacabras procedían desde Puerto Rico a través del Golfo de México hasta América del Sur, del Norte y Central. El chupacabras se había convertido en un fenómeno en toda Latinoamérica. Siempre cargada al espinazo. En 1996, el chupacabras había adquirido el estatus de superestrella. Como la versión latina de Bigfoot o del monstruo del lago Ness, el chupacabras inundó los tabloides. Cuanto más espectacular era el ataque, menos en serio se lo tomaban. Poco a poco, los informes dejaron de llegar. Pero los animales seguían muriendo de formas difíciles de explicar. Una de las explicaciones de la procedencia de la criatura vampiro es que viene de una galaxia muy, muy lejana. ¿Qué es esa cosa? ¿Es un mito, un extraterrestre u otra cosa? Como presidente del Club Cosmos de México, Marco Reynoso es la persona idónea para descubrirlo. Alguien le contó algo sobre un ataque a las afueras de Monterrey, México. Se rumoreaba que una única cabra había sido asesinada de una forma muy extraña y él empezó a buscar al granjero que podía contarle la historia. Marco tiene la ligera sospecha de que el chupacabras mató a la cabra y lo va a investigar. Nos dirigimos al pueblo de Linares para intentar descubrir algo sobre el ataque del chupacabras. Marco se interesó por lo paranormal por primera vez en 1986, cuando vio algo muy extraño en la cocina de su padre. En casa de mis padres tuve un encuentro del tercer tipo frente a frente con una entidad similar a una gárgola. Esto fue lo que me arrojó de lleno a la investigación. La verdad es que es algo que no se ve todos los días. Por eso no sorprende que Marco se convirtiera en un tenaz investigador paranormal. Ha estado siguiendo el rastro del chupacabras desde que comenzaron los ataques en México en 1996. Durante la última década ha desarrollado una teoría única sobre lo que puede ser el chupacabras. Yo pienso que el chupacabras es una entidad mutada, es una mutación de un insecto muy grande, y la principal razón para decir esto es de que por el tipo de su ataque es similar al de los arácnidos. Inyectan un tipo de anestésico sedante para dormir a la víctima, introducen un tipo de ácido para disolver órganos y luego succionarlo, igual que la sangre. Este animal hace una exodigestión, o sea que es como el mosquito, no tiene la capacidad de tener una digestión interna propia. Marco continúa con la investigación y persigue al chupacabras como un detective privado. Disculpe, una construcción que una tienda del maestro, ¿por dónde está? Ah, ok, gracias. Ha conseguido encontrar al granjero que informó sobre el ataque del chupacabras. Pero llega un poco tarde. El ataque tuvo lugar hace un año.
Si alguna vez hubo alguna prueba, animales muertos, huellas o muestras de pelo, ahora ya no están. Desaparecieron hace tiempo. Una vez más, la investigación de Marco le ha llevado a un punto muerto en vez de a animales muertos. Es solo otro día en la vida de un investigador del chupacabras. Pero ahora hay 3 posibles explicaciones sobre lo que puede ser la criatura. O viene del espacio exterior, o es un perro, o un enorme mosquito mutante. Un insecto gigante puede ser una forma ingeniosa de explicar las heridas punzantes y la falta de sangre, pero sigue sin explicar cómo la criatura pudo recorrer Puerto Rico y la mitad de Latinoamérica en tan solo un año. Scott Corrales tiene una teoría interesante que puede ayudar a aclarar esto. Al discutir sobre las teorías del origen de los alienígenas, siempre tenemos en cuenta la hipótesis de que proceden de otro mundo. Pero creo que debería darse más importancia a la posibilidad intradimensional. De hecho, podemos hablar en términos de otras dimensiones o de niveles más elevados de existencia, pensando en ellos como un edificio de apartamentos. La teoría se basa en la idea de que hay varios universos o dimensiones que existen de forma paralela. En su teoría, los humanos solo son inquilinos de un edificio de apartamentos y que ocupan un piso, digamos que el segundo. Es nuestra realidad, y en el resto de los pisos viven inquilinos muy diferentes. Quizá los Bigfoots viven en el tercero, y justo encima, el chupacabras. Todos vivimos en el mismo edificio, pero en pisos diferentes. Podemos entrar en contacto con los demás inquilinos del edificio intradimensional cada vez que nos encontremos en las zonas comunes. Las zonas comunes actúan como portales entre dimensiones en lugares como el vestíbulo, las escaleras o el ascensor. Lugares que utilizan todos los inquilinos del edificio. Tenemos que darnos cuenta de que todas las leyendas humanas hablan de lugares malditos o encantados. Varían de una cultura a otra, de país a país. Pero el hecho es que hay lugares en los que se puede establecer contacto real con estos habitantes de otras dimensiones. Es un hecho. Aunque puede que no sea un hecho, es bastante convincente. Corrales se mantiene firme en su creencia de que una de esas zonas comunes es el bosque El Yunque, en Puerto Rico. Con unas 11.000 hectáreas, hay mucho espacio para que el chupacabra se esconda. Corrales cree que el bosque actúa como portal y que el chupacabras no es el único ser que ha salido de él. Por lo que a mí respecta, sé que los ovnis han aparecido con regularidad fuera de El Yunque. En los 60 e incluso en los 50, sabemos que hubo casos de desapariciones excursionistas, gente normal que se han salido del camino de la montaña y no se les ha vuelto a ver nunca más. Quizá el bosque de El Yunque sea un portal intradimensional. O quizá los excursionistas no supieron interpretar el mapa. De cualquier forma, desde hace tiempo al Yunque se le conoce como un lugar misterioso. Puede que bajo toda la niebla paranormal se esconda otra explicación al chupacabras. Todos los indicios llevan directamente hacia el tío Sam. En 1995, el chupacabras y los avistamientos de ovnis pusieron a Puerto Rico en el mapa extraterrestre. Pero hay un hombre que cree que el chupacabras es de cosecha propia. Orlando Pla vive en Puerto Rico y es investigador de ovnis y de lo paranormal desde hace mucho tiempo. En su opinión, todas las cosas extrañas que ocurren en la isla se deben al ejército de los Estados Unidos. Cuando salí a investigar el fenómeno del chupacabras, primero señalé al suelo y empecé a investigar operaciones secretas militares antes de señalar al cielo y decir que provenía del espacio exterior. Para entender a qué se refiere Orlando, se necesita un rápido repaso a la historia puertorriqueña. En la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 en Puerto Rico, los Estados Unidos anexionaron Puerto Rico, pero en 1952 recuperó parte de su independencia. Eso no fue suficiente para evitar que el Pentágono convirtiera al país en su segundo hogar. El ejército de los Estados Unidos tiene nada menos que 25 instalaciones a lo largo de la isla. Hay una relación muy estrecha entre el ejército y Puerto Rico. Incluso si vas a El Yunque, no puedes disfrutarlo por completo, en toda su extensión, porque el 75% de El Yunque está bajo control del ejército. Orlando cree que muchos de los fenómenos extraños que suceden en la isla pueden explicarse por la tremenda presencia militar. Afirma que utilizan a Puerto Rico como una gran placa de Petri para los experimentos estadounidenses.
Por ley, la CIA no puede llevar a cabo operaciones dentro de los Estados Unidos. Pero Puerto Rico sigue considerándose territorio internacional. Por lo que respecta a Orlando, la CIA está llevando a cabo operaciones muy siniestras. Pueden hacer todo lo que quieran en la isla. En los 50, sin tomar ninguna precaución y sin decírselo a nadie, comenzaron a experimentar con sustancias anticonceptivas en las mujeres puertorriqueñas. Eso es cierto. Las mujeres puertorriqueñas recibieron píldoras de control de natalidad que eran altamente experimentales y fueron utilizadas como conejillos de indias. Pero eso no es todo. En los 60, el Yunque sufrió los experimentos del famoso agente naranja. Eso también es cierto. El bosque de Puerto Rico es muy similar a Vietnam, y el ejército de los Estados Unidos quería comprobar si su agente para deforestar funcionaba. Aquí es donde se pone más interesante. En la Segunda Guerra Mundial, la CIA creó una criatura mítica que se come vivas a las personas y que chupa la sangre para que los japoneses no lucharan en el bosque. También hay algo de verdad en eso. Cuando las tropas estadounidenses lucharon en las Filipinas, escucharon la leyenda de algo llamado vampiro Aswang. El ejército de los Estados Unidos explotó el mito del vampiro drenando la sangre de los soldados muertos y dejando sus cuerpos a la vista para asustar al enemigo. Orlando va aún más allá. Cree que la CIA intentó crear a un monstruo chupasangre de verdad. Orlando cree que los experimentos se llevaron a cabo y que el resultado es el chupacabras. ¿Cómo sabemos que los ataques del chupacabras y las mutilaciones son reales? Bien, echemos un vistazo a lo que pasa en el lugar de las mutilaciones. Cuando ves a la gente del gobierno merodeando, cuando ves a los miembros de defensa, cuando ves a los equipos del SWAT, cuando empiezas a ver a personal militar, cuando empiezas a ver equipos de búsqueda, sabes que el ataque es real, que algo muy extraño está sucediendo. Porque el gobierno no invertiría miles de euros por un perro salvaje que irrumpiera en una granja y matara a algunas gallinas. La idea de que el chupacabra sea un experimento de la CIA que se les fue de las manos parece un tanto improbable. El problema es que no es el único que lo dice. Incluso el sheriff de Canovanas cree que la CIA está tramando algo en la isla. Pero me incliné más a que era un experimento. El chupacabra fue un experimento de varios animales y a alguien se le fue de las manos y creó otra cosa. Y eso que ellos crearon se le escapó. Yo pertenezco a una unidad de rescate, búsqueda y rescate. Y vamos al yunque a hacer experimentos. Cabras. Chupacabras. 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 Sí, el chupacabras. Es literalmente el que chupa cabras. Originalmente era un nombre humorístico que perfectamente hubiera podido ser chupaconejos, por el que chupa conejos, o también el chupa ovejas, el que chupa ovejas. Pero chupacabras tenía un toque mítico. Por toda Latinoamérica mutilaban a los animales. Eran asesinados de una forma inquietante y al parecer de fuera de este mundo. Con heridas punzantes en el cuello. Se dice que los cuerpos no tenían ni una gota de sangre. Hay muchas explicaciones que van desde los extraterrestres a experimentos genéticos que se han escapado. ¿Es un mito o una amenaza? Y si es real, ¿cuánto tiempo tardará en pasarse de los animales de granja a los granjeros? El chupacabras hizo su debut en Estados Unidos, en Miami, Florida, en junio de 1996. Algo mató a un par de gallinas, a un gallo y a 2 cabras. Pero el chupacabras era muy descuidado y dejó un montón de pistas. El hombre que recogió las pistas en Miami es el doctor Virgilio Sánchez, un abogado que también es un entregado investigador de ovnis. Pero le costó bastante tiempo convencerse de que había parte de verdad en las historias del chupacabras. Al principio no me interesaba demasiado el chupacabras. Escuché algo en las noticias, también lo vi en el periódico, pero no le presté demasiada atención porque creo que forma parte de la superstición, de los cuentos. Alguien se habría inventado la historia.
Cambió de opinión cuando recibió la llamada de un amigo que investigaba otro de los ataques del chupacabras. Pidió a Sánchez que siguiera las pistas que dejó en la tierra. Aunque escéptico, el doctor Sánchez no pudo negarse y comenzó a investigar. Cuando llegó al lugar, encontró a 27 gallinas y 2 cabras, todas con heridas punzantes en el cuello. Era muy extraño y me llamó la atención que no fuera un depredador común el que atacó a los animales. El granjero mostró a Sánchez dónde estaban las huellas en el suelo. Por alguna razón, no pensó en llevarse los cuerpos para demostrar que les habían chupado la sangre. Lo que hizo fue hacer un molde de las huellas desconocidas. Como podéis ver, es bastante grande. Es mayor que cualquier perro o mascota. Podría ser una pantera o incluso un león, pero no hay leones ni panteras en Everglades ni en Miami. Si me lo pongo junto a la cara, se ve lo grande que es comparado con la cara. Desde aquel momento, empezó a creer que había algo de cierto en el asunto del chupacabras. Entrevistó a los testigos y todos lo describieron de la misma forma. No he visto al chupacabras en vivo, pero según la descripción que hicieron los testigos, intentaré dibujar el aspecto que tiene. Este sería su aspecto más o menos. Durante el fin de semana, los residentes encontraron huellas extrañas en sus propiedades que conducían hasta un terrible panorama. Sus mascotas habían sido mutiladas salvajemente. Se le conoce como el chupacabras. Chupa toda la sangre de las cabras y de cualquier otro animal al que pueda clavar los colmillos extraterrestres. Cuando encontraron muerto el ganado de Miami con heridas punzantes en el cuello, el cazador de ovnis, el doctor Virgilio Sánchez, insistió en que el causante era un animal desconocido por la ciencia, un animal que podía provenir de fuera de este mundo. En aquel momento, abrí la mente a cualquier cosa que pudiera ser. Sé que es un animal real. No me gusta especular, pero basándome en las pruebas físicas, en las declaraciones de los testigos, en la acumulación de información durante los años, puedo asegurar que se trata de un animal de verdad. El doctor Sánchez empezó a aparecer en las noticias con las investigaciones sobre el chupacabras, pero no era el único que buscaba la atención de los medios. Ron McGill también estaba pendiente de los ataques en Miami. En los 25 años que ha trabajado en el zoo de Miami, ha visto muchos animales, pero nada parecido al chupacabras. La primera vez que empecé a oír lo que era el chupacabras fue cuando empecé a ver noticias en los periódicos, en la contraportada o en alguna columna pequeña. Poco a poco las noticias se volvieron más frecuentes. En el sur de Florida la comunidad hispana es muy extensa. Las noticias empezaron a dejar la contraportada para pasar a ocupar las portadas. Entonces de repente mi curiosidad se despertó del todo. Necesitaba descubrir lo que estaba ocurriendo. Empecé a buscar en internet y encontré una gran cantidad de información sobre el chupacabras. Había causado sensación en la red. Entonces tuvo lugar un gran ataque y la gente lo atribuyó al chupacabras, así que los medios me llamaron y me reuní con ellos. Cuando llegó McGill, observó las pruebas y desarrolló una explicación mucho más sencilla. Lo que ocurre es que la gente tiene mascotas que a veces son callejeras, los dejan sueltos e instintivamente forman manadas que a veces se vuelven feroces y pueden hasta matar por diversión. Estaba seguro de que era el ataque de un perro. Mientras contaba mi teoría a las cámaras de televisión, de repente, una señora latinoamericana salió al porche y dijo: «No, yo lo he visto. Ha sido el chupacabras». Entonces se levantó y empezó a decir: «Y caminaba de esta forma. Tenía los ojos rojos y brillantes». Por supuesto, las cámaras de televisión se centraron en ella. Aquello fue el plato fuerte, la noticia principal del informativo de las 6 de aquel día. Tengo que admitir que tuvo mucho éxito en la televisión. Aquella fue la explosión de toda la historia. El chupacabras se hizo famoso en Miami. Le hicieron canciones, había camisetas, pegatinas para el coche. Se convirtió en un fenómeno. El chupacabras se convirtió en un bombazo en los medios. Parecía que todo Miami preguntaba: ¿qué es? Gritó y pasó por debajo. Personalmente no creo en el chupacabras, creo que todo es falso. Parece que es real. Los perros son una explicación convincente, aunque los perros desgarrarían la carne en vez de tan solo perforarla. Los testimonios que han descrito el chupacabras son aún más difíciles de rebatir que los animales que ha dejado detrás. Todos son conjeturas. Lo que necesitamos son pruebas irrefutables como el ADN. En su favor, Sánchez afirma que solo está interesado en la verdad, así que ha enviado pruebas para que lo analicen los forenses. ¿Respaldarán las pruebas sus sospechas de que estamos tratando con algo sobrenatural? Si los resultados probaran que el pelo pertenece a un perro o a un animal normal, cerraría la investigación y me iría a casa sabiendo la verdad.
Estas son algunas de las muestras de pelo que el Dr. Sánchez recogió de uno de los ataques del chupacabras en Chile. Ella es Lindsay Weiss, médico forense del laboratorio de vida silvestre de la Universidad de Trent, Canadá. Realizará las pruebas de la estructura de ADN de las muestras de pelo. Las pruebas nos dirán de qué especie procede el pelo. A menos, por supuesto, que sea una especie desconocida en nuestro planeta. En primer lugar, ¿cómo ha obtenido tanta repercusión esta historia? Para entenderlo, tenemos que volver al lugar en el que empezó todo. La isla de Puerto Rico. En el verano de 1995, las noticias más importantes en Puerto Rico eran meteorológicas. El clima era demasiado seco para la temporada de huracanes, y la gente de la isla miraba al cielo con la esperanza de que llegaran las lluvias. Entonces, la noticia de la sequía desapareció de las portadas. Los puertorriqueños dejaron de mirar al cielo y empezaron a observar el bosque. A 2 horas de San Juan, la capital de Puerto Rico, se encuentra el pequeño pueblo de Canovanas. Ismael Aguayo es el sheriff local. Su verano relativamente tranquilo se vio interrumpido por algunas llamadas inquietantes. Nos preocupa mucho porque han habido ya no solamente cabras, han habido perros, ha habido gallos, han habido animales grandes como reses, caballos, y nos preocupó de manera especial dar con esto que está sucediendo en Canovanas. Por eso es que nos envolvimos tanto, porque el pueblo pues tenía miedo. Aquí hubieron alrededor de 300 matanzas. Numerosas llamadas desde todo el pueblo informaban sobre las extrañas muertes del ganado durante la noche. Algo con la misma afición que Drácula andaba suelto. No pasó mucho tiempo hasta que alguien vio a la criatura. Madeleine Tolentino y su madre fueron las primeras en ver a la extraña criatura que provocó la ola de pánico en Puerto Rico. Al principio tenía miedo y empecé a gritar así. Mi madre estaba conmigo. Ella también vio al chupacabras. Sí. Parecía venir de otro planeta. Sí. Algo parecido a E.T. Los ojos y la boca. Era solo una línea. Entonces, cruzó la calle de esta forma. Así. Parecía un canguro, pero creo que es inteligente. Madeleine describió a una criatura con grandes ojos rojos, escamas en el lomo, un olor penetrante, las patas como un canguro y la capacidad de saltar más de 2 metros. Le estoy esperando. Si lo vuelvo a ver, quiero tocarlo. Quizá incluso pueda hablar conmigo. Lo estoy esperando. Lo estoy esperando. Su descripción avivó la idea de que el chupacabras procedía del espacio exterior. Después de Madeleine, muchas otras personas del pueblo comenzaron a ver al chupacabras. Como Norca, profesora de inglés en la universidad local. Creo que el chupacabras viene del espacio exterior. Le dejaron aquí y no tiene tanta suerte como E.T. de tener un dedo brillante para que vuelvan a buscarle. Voy a intentar dibujar el aspecto que tiene en realidad. Mide casi 1,5 metros y tiene la piel marrón oscura o negra. Tiene la cara como un mono. Las patas son como las de un canguro. Y tiene un reflejo rojo en la cara. Ese reflejo se debe al brillo de sus preciosos ojos. No es un mito. No es una fantasía. Es real. Es real de verdad. Lo he visto. He hablado con él. Estoy muy feliz por haberlo visto. Muy, muy feliz por haberlo visto. ¿De qué hablaron exactamente? De repente le dije, no eres un animal. Seguí hablándole.
y recibí un mensaje en mi mente. Le dije, no voy a hacerte nada, no te haré daño, solo quiero hablar contigo. ¿Eres el chupacabras? Recibí un sí. Y dije, caray. Norca describe a la criatura como algo tierno como un peluche. Desde luego lo bastante como para charlar. Pero para los demás, seguía siendo un monstruo chupasangre. El número de animales muertos seguía aumentando. Naturalmente, las misteriosas muertes de los animales se relacionaron con la criatura extraterrestre. Pero si es un alienígena, ¿qué está haciendo en Puerto Rico matando a todo el ganado? Las descripciones de este extraterrestre no se parecen en nada a las de otros alienígenas. Pero, ¿cuál se supone que es el aspecto de un extraterrestre? Todos tenemos una imagen en la cabeza. Reptiles, cabezas grandes, humanoides de ojos grandes, insectos gigantes, peludos y feroces. ¿Quién dice que no nos hayan visitado todos ellos? Puede que el chupacabras haya sido el último en llegar. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué comen los extraterrestres? Si respiran nuestro aire y pueden soportar nuestra gravedad, no hay razón por la que no puedan comer lo mismo que nosotros, como cabras, gallinas y conejos, de vez en cuando. El radiotelescopio de Arecibo está considerado como el radar más grande del mundo y está justo en el corazón de Puerto Rico. Seth Shostak es miembro de SETI, un grupo de cazadores de ovnis con doctorados que buscan vida extraterrestre científicamente. El Arecibo es una importante herramienta para intentar contactar con formas de vida extraterrestre. Cuando estábamos observando en Puerto Rico, ocasionalmente hablábamos con la gente del lugar y hace 10 o 20 años tenían sus reticencias con respecto al telescopio. Creían que tenía un fin militar. También les preocupaba que quizá escuchara a escondidas sus conversaciones privadas. Lo utilizábamos para las investigaciones SETI. En primer lugar, ¿por qué colocar el radiotelescopio en Puerto Rico? El aparato fue construido para estudiar los planetas. Para poder ver los planetas con un telescopio tenemos que mirar directamente hacia arriba, así que es mejor estar cerca del Ecuador. Los que construyeron el telescopio querían hacerlo lo más cerca posible del Ecuador y además querían que fuera un sitio políticamente estable. Puerto Rico encajaba con el perfil. Parece lógico. Seth tiene una explicación muy racional sobre por qué el chupacabras no puede estar mutilando a los animales de Puerto Rico. A veces, en el observatorio, recibíamos llamadas de gente que se quejaba del chupacabras. Querían saber qué era exactamente el extraterrestre come cabras. Si pensamos en la idea de que los alienígenas comen cabras, es bastante extraño, ¿no? No es que las cabras sean demasiado apetitosas. El hecho de que hayan viajado cientos de años luz para comer cabras me parece bastante extraño. Pero, ¿y si no vinieron atraídos por las cabras? De todos he sabido que Puerto Rico es una zona de avistamiento de ovnis. Si el telescopio envía ondas de radio al espacio en busca de vida extraterrestre, ¿no sería posible que fueran los alienígenas que han venido siguiendo el rastro de las ondas? ¿Es esa la razón por la que hay tantos avistamientos de ovnis en Puerto Rico? ¿Podría ser la primera escala del chupacabras en el planeta Tierra? ¿Hay alguna otra explicación? Hay muchos más avistamientos en las zonas cercanas a los aeropuertos, sobre todo cerca de las bases militares. Hay dos formas de verlo. Una es decir que sí, los extraterrestres nos están visitando y les interesa el ejército. La otra explicación es que hay muchos aviones extraños en esas bases y eso es lo que estamos viendo. Puede que solo sea un grupo de aviones de Estados Unidos, lo que se ha visto en Puerto Rico. Aunque eso no encaja con los testimonios que afirman haber visto al chupacabras o las heridas punzantes en los animales de granja muertos. De hecho, la conexión entre el chupacabras y los extraterrestres sigue siendo bastante confusa. En Bradford, Pensilvania, vive un hombre que puede solucionarlo todo. Scott Corrales es el autor de un libro sobre el chupacabras y probablemente entiende el fenómeno mejor que nadie. Yo vivía en México durante los años 70, cuando se empezó a informar sobre avistamientos en Orocovis, uno de los pueblos del centro de Puerto Rico. Pero, ¿qué tiene todo eso que ver con el chupacabras? La actividad de los ovnis en Puerto Rico tuvo lugar en los mismos sitios en los que se vio al chupacabras. Los avistamientos de la criatura empezaron a extenderse desde el centro de Puerto Rico hasta el pueblo de Canóvanas, cerca de la ciudad de San Juan. La gente no solo informó de que el chupacabras se parecía a un extraterrestre, sino que la frecuencia de sus apariciones ayudó a clasificarlo como una criatura de otro mundo. Había una gran necesidad de asociarlo con los ovnis, simplemente porque, en algunos casos, se informó de que la criatura había sido vista cerca de ovnis que habían aterrizado o que incluso se lanzó desde una nave. Si realmente se separó de la nave nodriza, se puso manos a la obra en cuanto tocó tierra.
Los avistamientos del chupacabras procedían desde Puerto Rico a través del Golfo de México hasta América del Sur, del Norte y Central. El chupacabras se había convertido en un fenómeno en toda Latinoamérica. Como si estuvieran cocidas sus presas, siempre cargada al espinazo. En 1996, el chupacabras había adquirido el estatus de superestrella. Como la versión latina de Bigfoot o del monstruo del lago Ness, el chupacabras inundó los tabloides. Cuanto más espectacular era el ataque, menos en serio se lo tomaban. Poco a poco, los informes dejaron de llegar. Pero los animales seguían muriendo de formas difíciles de explicar. Una de las explicaciones de la procedencia de la criatura vampiro es que viene de una galaxia muy, muy lejana. ¿Qué es esa cosa? ¿Es un mito, un extraterrestre u otra cosa? Como presidente del Club Cosmos de México, Marco Reynoso es la persona idónea para descubrirlo. Alguien le contó algo sobre un ataque a las afueras de Monterrey, México. Se rumoreaba que una única cabra había sido asesinada de una forma muy extraña y él empezó a buscar al granjero que podía contarle la historia. Marco tiene la ligera sospecha de que el chupacabras mató a la cabra y lo va a investigar. Nos dirigimos al pueblo de Linares para intentar descubrir algo sobre el ataque del chupacabras. Marco se interesó por lo paranormal por primera vez en 1986, cuando vio algo muy extraño en la cocina de su padre. En casa de mis padres tuve un encuentro del tercer tipo frente a frente con una entidad similar a una gárgola. Esto fue lo que me arrojó de lleno a la investigación. La verdad es que es algo que no se ve todos los días. Por eso nos sorprende que Marco se convirtiera en un tenaz investigador paranormal. Ha estado siguiendo el rastro del chupacabras desde que comenzaron los ataques en México en 1996. Durante la última década ha desarrollado una teoría única sobre lo que puede ser el chupacabras. Yo pienso que el chupacabras es una entidad mutada, es una mutación de un insecto muy grande, y la principal razón para decir esto es de que por el tipo de su ataque es similar al de los arácnidos. Inyectan un tipo de anestésico sedante para dormir a la víctima, introducen un tipo de ácido para disolver órganos y luego succionarlo, igual que la sangre. Este animal hace una exodigestión, o sea que es como el mosquito, no tiene la capacidad de tener una digestión interna propia. Marco continúa con la investigación y persigue al chupacabras como un detective privado. Disculpe, una construcción que una tienda del maestro, ¿por dónde está? Ah, ok, gracias. Ha conseguido encontrar al granjero que informó sobre el ataque del chupacabras. Pero llega un poco tarde. El ataque tuvo lugar hace un año. Si alguna vez hubo alguna prueba, animales muertos, huellas o muestras de pelo, ahora ya no están. Desaparecieron hace tiempo. Una vez más, la investigación de Marco le ha llevado a un punto muerto en vez de a animales muertos. Es solo otro día en la vida de un investigador del chupacabras. Pero ahora hay tres posibles explicaciones sobre lo que puede ser la criatura. O viene del espacio exterior, o es un perro, o un enorme mosquito mutante. Un insecto gigante puede ser una forma ingeniosa de explicar las heridas punzantes y la falta de sangre, pero sigue sin explicar cómo la criatura pudo recorrer Puerto Rico y la mitad de Latinoamérica en tan solo un año. Scott Corrales tiene una teoría interesante que puede ayudar a aclarar esto. Al discutir sobre las teorías del origen de los alienígenas, siempre tenemos en cuenta la hipótesis de que proceden de otro mundo. Pero creo que debería darse más importancia a la posibilidad intradimensional. De hecho, podemos hablar en términos de otras dimensiones o de niveles más elevados de existencia, pensando en ellos como un edificio de apartamentos. La teoría se basa en la idea de que hay varios universos o dimensiones que existen de forma paralela. En su teoría, los humanos solo son inquilinos de un edificio de apartamentos y que ocupan un piso, digamos que el segundo. Es nuestra realidad, y en el resto de los pisos viven inquilinos muy diferentes. Quizá los Bigfoots viven en el tercero, y justo encima, el chupacabras. Todos vivimos en el mismo edificio, pero en pisos diferentes. Podemos entrar en contacto con los demás inquilinos del edificio intradimensional cada vez que nos encontremos en las zonas comunes. Las zonas comunes actúan como portales entre dimensiones en lugares como el vestíbulo, las escaleras o el ascensor. Lugares que utilizan todos los inquilinos del edificio.
Tenemos que darnos cuenta de que todas las leyendas humanas hablan de lugares malditos o encantados. Varían de una cultura a otra, de país a país. Pero el hecho es que hay lugares en los que se puede establecer contacto real con estos habitantes de otras dimensiones. Es un hecho. Aunque puede que no sea un hecho, es bastante convincente. Corrales se mantiene firme en su creencia de que una de esas zonas comunes es el bosque El Yunque, en Puerto Rico. Con unas 11.000 hectáreas, hay mucho espacio para que el chupacabra se esconda. Corrales cree que el bosque actúa como portal y que el chupacabras no es el único ser que ha salido de él. Por lo que a mí respecta, sé que los ovnis han aparecido con regularidad fuera de El Yunque. En los 60 e incluso en los 50, sabemos que hubo casos de desapariciones, excursionistas, gente normal que se han salido del camino de la montaña y no se les ha vuelto a ver nunca más. Quizá el bosque de El Yunque sea un portal intradimensional. O quizá los excursionistas no supieron interpretar el mapa. De cualquier forma, desde hace tiempo, al Yunque se le conoce como un lugar misterioso. Puede que bajo toda la niebla paranormal se esconda otra explicación al chupacabras. Todos los indicios llevan directamente hacia el tío Sam. En 1995, el chupacabras y los avistamientos de ovnis pusieron a Puerto Rico en el mapa extraterrestre. Pero hay un hombre que cree que el chupacabras es de cosecha propia. Orlando Pla vive en Puerto Rico y es investigador de ovnis y de lo paranormal desde hace mucho tiempo. En su opinión, todas las cosas extrañas que ocurren en la isla se deben al ejército de los Estados Unidos. Cuando salí a investigar el fenómeno del chupacabras, primero señalé al suelo y empecé a investigar operaciones secretas militares antes de señalar al cielo y decir que provenía del espacio exterior. Para entender a qué se refiere Orlando, se necesita un rápido repaso a la historia puertorriqueña. En la guerra hispano-estadounidense de 1898 en Puerto Rico, los Estados Unidos anexionaron Puerto Rico, pero en 1952 recuperó parte de su independencia. Eso no fue suficiente para evitar que el Pentágono convirtiera al país en su segundo hogar. El ejército de los Estados Unidos tiene nada menos que 25 instalaciones a lo largo de la isla. Hay una relación muy estrecha entre el ejército y Puerto Rico. Incluso si vas a El Yunque, no puedes disfrutarlo por completo, en toda su extensión, porque el 75% del Yunque está bajo control del ejército. Orlando cree que muchos de los fenómenos extraños que suceden en la isla pueden explicarse por la tremenda presencia militar. Afirma que utilizan a Puerto Rico como una gran placa de Petri para los experimentos estadounidenses. Por ley, la CIA no puede llevar a cabo operaciones dentro de los Estados Unidos, pero Puerto Rico sigue considerándose territorio internacional. Por lo que respecta a Orlando, la CIA está llevando a cabo operaciones muy siniestras. Pueden hacer todo lo que quieran en la isla. En los 50, sin tomar ninguna precaución y sin decírselo a nadie, comenzaron a experimentar con sustancias anticonceptivas en las mujeres puertorriqueñas. Eso es cierto. Las mujeres puertorriqueñas recibieron píldoras de control de natalidad que eran altamente experimentales y fueron utilizadas como conejillos de indias. Pero eso no es todo. En los 60, el Yunque sufrió los experimentos del famoso agente naranja. Eso también es cierto. El bosque de Puerto Rico es muy similar a Vietnam, y el ejército de los Estados Unidos quería comprobar si su agente para deforestar funcionaba. Aquí es donde se pone más interesante. En la Segunda Guerra Mundial, la CIA creó una criatura mítica que se come vivas a las personas y que chupa la sangre para que los japoneses no lucharan en el bosque. También hay algo de verdad en eso. Cuando las tropas estadounidenses lucharon en las Filipinas, escucharon la leyenda de algo llamado vampiro Aswang. El ejército de los Estados Unidos explotó el mito del vampiro drenando la sangre de los soldados muertos y dejando sus cuerpos a la vista para asustar al enemigo. Orlando va aún más allá. Cree que la CIA intentó crear a un monstruo chupasangre de verdad. Orlando cree que los experimentos se llevaron a cabo y que el resultado es el chupacabras.
¿Cómo sabemos que los ataques del chupacabras y las mutilaciones son reales? Bien, echemos un vistazo a lo que pasa en el lugar de las mutilaciones. Cuando ves a la gente del gobierno merodeando, cuando ves a los miembros de defensa, cuando ves a los equipos del SWAT, cuando empiezas a ver a personal militar, cuando empiezas a ver equipos de búsqueda, sabes que el ataque es real, que algo muy extraño está sucediendo. Porque el gobierno no invertiría miles de euros por un perro salvaje que irrumpiera en una granja y matara a algunas gallinas. La idea de que el chupacabras sea un experimento de la CIA que se les fue de las manos parece un tanto improbable. El problema es que no es el único que lo dice. Incluso el sheriff de Canovanas cree que la CIA está tramando algo en la isla. Pero me incliné más a que era un experimento. El chupacabra fue un experimento de varios animales y a alguien se les fue de las manos y creó otra cosa. Y eso que ellos crearon se le escapó. Yo pertenezco a una unidad de rescate, búsqueda y rescate. Y vamos al yunque a hacer experimentos. Búsqueda y ejercicio. ¿Qué pasa? Hay unas áreas en particular que cuando nosotros llegábamos, el gobierno federal aparecía siempre con mucha guagua y no se nos permitía entrar a esa área. Puede que sea un tanto sospechoso que al sheriff no se le permita entrenarse en el parque nacional más grande de su país. Ya tenemos 5 posibles explicaciones para el chupacabras. 1. Es un extraterrestre. 2. Es un perro. 3. Es un insecto gigante. 4. Es un vecino molesto en nuestro edificio intradimensional. 5. Es un experimento de la CIA que ha escapado. Pero no hay ninguna prueba. Son solo teorías. En el año 2000 hubo una oleada de ataques del chupacabras en Chile. Virgilio Sánchez, nuestro cazador de ovnis de Miami, voló hasta Chile para reunir pruebas y compararlas con las que encontró en Florida. Mucha gente cree que estoy loco o chiflado, pero yo no trabajo para la gente. No soy una estrella de cine. Soy un investigador de ovnis, un investigador del chupacabras. Quiero saber la verdad por mis propias creencias. Si queréis creer, creed. Si no queréis creer, también me parece bien. Necesitamos un escrutinio científico, pero para eso necesitamos pruebas físicas. Dennis Murray es rastreador profesional y trabaja para el Instituto de Investigación Canadiense para la Ecología Terrestre. Ha accedido a examinar algunas de las pruebas del Dr. Sánchez. Desde hace mucho tiempo a los humanos les ha fascinado la idea de las criaturas míticas, pero a mi juicio, este molde es más característico de un perro o de cualquier otro animal de la familia de los cánidos. La razón por la que lo digo es porque la huella tiene 4 dedos característicos y es más o menos simétrica. Si dibujáramos una línea en el centro de la huella, quedarían 2 mitades más o menos iguales. También le dimos una serie de fotografías de otros moldes recogidos por Sánchez. Murray se mantiene firme en que todas pertenecen a un perro. Basándome en las pruebas que vemos en las fotos, así como en el molde, no hay razón para creer que este animal proceda de fuera del planeta. Bueno, parece bastante concluyente. Pero, ¿recordáis esto? Si los resultados probaran que el pelo pertenece a un perro o a un animal normal, cerraría la investigación y me iría a casa sabiendo la verdad. 25 gallinas y 2 cabras han muerto de una forma muy extraña. Cuando las encontraron, todas presentaban incisiones. En Miami, Florida, el chupacabras es tristemente conocido. La mayor comunidad hispana de la ciudad ha seguido el rastro asesino del chupacabras, desde Puerto Rico hasta Chile, pasando por México, y ahora está en sus jardines. No es un mito, no es una leyenda. Estamos tratando con un animal de verdad. Algunos creen que tiene un origen más siniestro. El chupacabras es el resultado de experimentos en Estados Unidos. Otros estaban convencidos de que lo abandonaron visitantes extraterrestres. Creo que el chupacabras viene del espacio exterior. La mayoría solo se preocupa del ganado y de sus propias vidas. El Dr.
doctor Sánchez ha estado recopilando las pruebas del chupacabras desde hace 20 años, incluidas muestras de pelo. Esta es de uno de los ataques del chupacabras en Chile. Accedió a enviar la muestra al Laboratorio de Investigación de la Vida Silvestre de la Universidad de Trent, Canadá, donde Lindsay Weiss la preparará para una prueba de ADN. He recibido una muestra de cabello con una cantidad considerable de piel, lo que significa que probablemente podré obtener el ADN de la muestra. Y a partir de ahí, podré identificar de qué especie se trata. Primero tiene que extraer el ADN, ampliarlo y visualizarlo. Después deberá secuenciarlo. Esa es la parte más importante. La secuencia de la muestra se comparará con las secuencias de todos los animales conocidos.